Bien, entonces, en este video de la materia de programas, o mejor dicho, de estadística, vamos a ver cómo vamos a generar una tabla de frecuencias y los gráficos como histograma, como ojiva de frecuencias, de una variable cuantitativa, ¿no? Pero de una variable cuantitativa discreta, ¿no? Discreta, que es el resultado de un proceso de conteo, ¿no? Hemos dicho ya varios ejemplos ahí. En este caso va a ser una variable relacionada con el número de flores por planta. Tenemos 50 plantas y a cada una de ellas hemos calculado el número de flores. Queremos ver, estudiar cuál sería el promedio, por ejemplo, del número de flores por planta, cómo variará esa variable, número de flores por planta, cómo se distribuirá cada uno de esos sucesos o eventos que representa el conteo que nosotros realizamos en cada una de las 50 plantas. Y entonces vamos a compartir la pantalla. Bien, no sé si pueden ver los datos. Se puede ver en Excel, los datos. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, se escucha. Ya, entonces ahí tenemos las 50 plantas y tenemos el número de flores por planta, ¿no? Entonces también esto, para que no haya problemas, se puede poner número, flores, flores, planta, ¿no? Es el número de flores por planta, ¿no? Bien, entonces nosotros acá hemos indicado de que no podemos calcular el número de clases, porque esta es una variable aleatoria discreta. Entonces vamos a decir acá, ¿no? El número de, o mejor dicho, vamos a hacer una pregunta, mejor. Vamos a hacer una pregunta que dice, ¿cuál es la variable, cuál es la variable aleatoria? Bien, ¿cuál es la variable aleatoria? Entonces acá decimos, la variable aleatoria es el número de flores por planta, ¿no? Entonces, la variable es el número de flores por planta, ¿no? Es el número de flores. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué tipo, qué tipo de variable, qué tipo de variable es el número de flores por planta? Entonces ahí tenemos otra pregunta. ¿Qué tipo de variable es el número de flores por planta? Entonces, es una variable cuantitativa, discreta. Y entre paréntesis vamos a colocar, ¿cuál es la característica? Que se realiza un conteo, ¿no? Y de que está expresado en números enteros. Fíjense ahí, eso es importante, son números enteros, ¿no? Aquí tenemos, solamente podemos tener 10 flores por planta, o podemos tener 8 flores, pero no podemos haber encontrado 8.5 flores, ¿no? Entonces tiene que ser expresado por números enteros porque estamos haciendo un conteo, ¿no? Entonces, expresado, entonces vamos a colocar acá, bien, está bien, ¿no? Entonces, número de flores por planta. Bien, ahora también podemos hacer una pregunta, ¿no? ¿Cuál es la escala de medición del número de flores por planta? Entonces, estamos indicando cuál es la escala
de medición del número de flores por planta. O sea, ahí tenemos para las variables numéricas dos escalas de medición. La escala de medición de intervalo, ¿no? Cuando el cero no representa nada, ¿no? Sino un valor arbitrario. Y tenemos la escala de razón, donde sí el cero no tiene ninguna representación. Entonces, en la escala de medición de razón, el cero en realidad no tiene ninguna presencia. Y por lo tanto, cuando nosotros decimos, por ejemplo, 0 flores por planta, eso significa que no tenemos ninguna flor, no hay la presencia de la variable flores. Por lo tanto, la escala de medición es la de razón. Esa es su escala de medición. Entonces, la escala de medición de razón, ¿no? Entonces, la escala de medición de razón. Acá, esa es su escala de medición. Bien. Entonces, ya tenemos un poco, hemos visto, estamos caracterizando un poco esta variable aleatoria que es el número de flores por planta, ¿no? Bien, entonces acá nosotros tenemos que ver ahora la clase. Aquí vamos a ver la variable número de flores por planta, número de flores por planta. Y entonces, a partir de esto tenemos que calcular cuál es la frecuencia absoluta, cuál es la frecuencia relativa, cuál es la frecuencia absoluta acumulada, cuál es la frecuencia relativa acumulada, ¿no? Lo que hemos visto ahí, la tabla de frecuencias. Entonces, esto lo que tenemos es la tabla de frecuencias, ¿no? Es la tabla de frecuencias. Bien, entonces tenemos primeramente, estamos calculando la tabla de frecuencias, ¿no? Bueno, podemos poner esto un poco más abajo. Entonces vamos a decir, lo primero que estamos haciendo, estamos aplicando, ¿no? Acá. Estamos aplicando métodos descriptivos tabulares. Y ahí tenemos fundamentalmente, ¿no? La tabla de frecuencias. La tabla de frecuencias. Bien. Entonces ahí tenemos ya métodos tabulares. Primeramente estamos viendo métodos tabulares, después vamos a ver los métodos gráficos para describir esta variable aleatoria cuantitativa discreta, ¿no? Entonces acá, lo primero que tenemos que hacer ahora es irnos acá a la variable número de flores por planta y ver cuáles son los eventos, ¿no? Cuáles son los estados de esta variable aleatoria discreta. Entonces, para esto nos vamos acá en datos, filtro, hacemos un filtraje y vemos ahora, fíjense, tenemos ¿cuáles son los valores? Empezamos en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta 10. Entonces, son de 0 hasta 10, ¿no? Entonces, vamos a desactivar el filtrado. Entonces, colocamos acá. ¿Qué valores vamos a tener? 0, 1, 2. Y posteriormente, eso ya vamos bajando. Eso tiene que ir hasta, ahí estamos en 8, 9 y 10. 10, ¿no? Entonces, estos son los sucesos, los eventos de esta variable aleatoria, el número de flores por planta. Entonces, vamos a tener clase 1, clase 2. Entonces, vamos a tener, ¿cuántas clases? 11 clases. Acá también vamos bajando. Y entonces, vamos a tener ahí las 11 clases. Y tenemos, estos son, entonces, el número de sucesos o eventos de esta variable. Entonces, ¿cuántos sucesos tenemos? Tenemos 11 sucesos u 11 eventos, ¿no? Que son los que tenemos ahí. Bien, ahora vamos a calcular la frecuencia absoluta, ¿no? Y la frecuencia absoluta también es utilizando la función contar punto sí. Entonces, paréntesis, y ahora nos vamos al rango, ¿no? El rango va a ser todos los 50 valores que tenemos del número de flores por planta. Entonces, nos vamos acá y entonces vamos a tener todos esos rangos de los 50 valores, ¿no? Entonces, volvemos nuevamente y ya tenemos eso.
Ahora fíjense, el rango ya hemos definido, ahora dice ahí punto y coma, ¿no? Pero el rango, estas celdas desde B2 hasta B51 tienen que ser las mismas para calcular el suceso 0 flores por planta, para calcular el suceso 1 flor, 2 flores, 3 flores por planta, y por lo tanto, este rango tiene que quedar congelado. Para congelar el rango, nosotros tenemos que aplicar el símbolo de dólar antes y después de la letra, que es lo que podemos hacer también acá, ¿no? Entonces, aquí vamos a nuevamente, ha habido un error ahí. Bien, volvamos a ver, vamos a volver a hacer. Hemos indicado, fíjense, hemos hecho acá, ahí, eso es. Bien, ya está ahí. Entonces, nosotros le damos ahora punto y coma, pero acá nosotros lo podemos dar antes de B, un símbolo de dólar, después de B, otro símbolo de dólar para B2 y lo mismo hacer para B51. Antes de B, símbolo de dólar, después de B, un símbolo de dólar. Entonces está de esa manera congelado el rango desde B2 hasta B1. Ahora nos dice cuál va a ser el primer criterio. El primer criterio va a ser contar cuántos ceros hay. Entonces vamos a ir a la celda donde está, aquí tenemos, esta es la celda donde está el 2, este es el 1 y este es donde está el valor de 0. Cerramos y ahora hacemos el conteo. Hay una sola planta que no tiene flores, ¿no? Entonces ahora vamos a aplicar para todos los demás. Fíjense, se ha rellenado automáticamente la frecuencia absoluta, ¿no? Y entonces nosotros tenemos, esta es la distribución, entonces, de la frecuencia absoluta para cada uno de los sucesos o eventos de esta variable, que es el número de flores por planta. Entonces, ¿cómo vamos a saber que está bien? Cuando la sumatoria nos tiene que dar 50, solamente tenemos 50 plantas, entonces vamos a autosuma y efectivamente entonces tenemos ahí las 50 plantas, ¿no? Que los vamos a colocar con negrilla y con color rojo. Bien, ya tenemos la frecuencia absoluta. Lo más importante para la tabla de frecuencias en realidad es el cálculo de la frecuencia absoluta, porque lo demás es simplemente aplicar fórmulas, ¿no? Fórmulas bastante simples, como la frecuencia relativa, por ejemplo, que es cada uno de los valores dividido entre el total, y el total es donde nos está dando la sumatoria de 50. Y nuevamente, como todos se van a ir dividiendo contra 50, entonces esta celda donde está 50 tiene que ser congelada. Y lo congelamos colocando un símbolo de dólar antes y otro símbolo de dólar después, ¿no? Y ahora vamos bajando. Y ahora tenemos, esas son las frecuencias relativas. ¿Y cómo vamos a saber que está bien? Cuando la sumatoria de esas frecuencias relativas nos dé un valor de 1, ¿no? Porque todas están dividiéndose contra el mismo valor, que es 50. Entonces ahí tenemos justamente nuestro valor de 1. Bien. Entonces ya tenemos frecuencia absoluta, frecuencia relativa. Ahora vamos a tener frecuencia absoluta acumulada. Las acumuladas, las primeras, se van a copiar, lo mismo que tenemos ahí. Entonces acá vamos a tener la primera frecuencia absoluta acumulada va a ser 1, se va a copiar simplemente. Y lo mismo acá, la primera frecuencia relativa va a ser la copia. Aquí tenemos, bien. Ahora, la siguiente va a ser de la segunda clase, va a ser la frecuencia del antes más la frecuencia que corresponde a la clase 2, ¿no? Entonces aquí tenemos. Y eso lo vamos bajando también hasta acá. Y ahí tenemos entonces el último nos está dando 50 y eso quiere decir que está bien. Y acá lo mismo, vamos a tener ahora la frecuencia relativa acumulada va a ser la frecuencia de la clase 1 más la frecuencia de la clase 2. Ahí. Entonces vamos a tener ahí un acumulado y eso lo vamos bajando hasta ahí. Y la última clase tiene que tener el valor de 1, entonces está bien ahí. Y esa sería entonces nuestra frecuencia relativa acumulada. Entonces aquí tenemos las frecuencias absolutas acumuladas y las frecuencias relativas acumuladas. Voy a darle bordes a toda esta tabla, ¿no? Voy a darle un color, ¿no? Un relleno, ¿no? Un relleno que podemos elegir acá también. Bien, aceptamos.
Y ese sería entonces lo que está coloreado, es mi tabla de frecuencias, ¿no? Entonces, esa es mi tabla de frecuencias, ¿no? Y entonces lo que tengo que hacer ahora es interpretar cómo se distribuyen estos eventos, ¿no? Estos 11 eventos del número de flores por planta. Y siempre tenemos que irnos en la interpretación a ver cuáles son los que presentan los mayores, ¿no? Y los menores valores de las frecuencias absolutas. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a poder ver, ¿no? Yo estoy coloreando entonces acá, por ejemplo, este es el valor de la mayor frecuencia, no hay ninguna otra frecuencia que tenga más de 9 repeticiones, ¿no? Entonces, esto significa que se repite 9 veces el estado de 6 flores por planta, ¿no? El que le sigue es 8, 7, pero ese es el mayor, ¿no? Y los menores están acá, en estos dos, ahí, ¿no? Ahí están los menores, ¿no? Por lo tanto, en la interpretación yo puedo indicar que la mayor frecuencia absoluta corresponde, ¿no? A la mayor frecuencia absoluta corresponde a la clase número 7, ¿no? Donde 9 de las 50 plantas presentan 6 flores por planta, ¿no? Presentan 6 flores por planta, lo que significa también en términos porcentuales que un 18% de las plantas presentan 6 flores por planta, ¿no? 18%, lo cual también es la mayor frecuencia relativa. En contraste, las menores frecuencias absolutas y relativas están concentradas en las primeras dos clases. Solamente tenemos una planta que no tiene ninguna flor, lo cual significa un 2% del total de plantas. Y tenemos la otra clase que también tiene una sola planta, que tiene una sola flor, ¿no? Y por lo tanto esto significa el otro 2% del total de plantas. Entonces ahí tenemos las frecuencias, la interpretación de la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. También acá las frecuencias absolutas acumuladas las podemos interpretar en cualquiera de los puntos, en cualquiera de los puntos. Por ejemplo, ahí yo voy a hacer la interpretación en esos dos puntos, en la clase 4, que es esta, y en la clase 8, ¿no? Entonces acá yo voy a decir 11 plantas de las 50 plantas, 11 plantas de las 50 plantas presentan un número de flores menor o igual a 3 flores por planta, ¿no? Lo cual también significa que un 22% de las plantas presentan un número de flores por planta de 3 flores por planta o menos de 3 flores por planta, ¿no? Entonces ahí tenemos esa interpretación. Y en este otro lado vamos a tener la otra interpretación en la clase 8, indicando que 36 de las 50 plantas evaluadas presentan, ¿no? 7 flores por plantas o menos, lo que significa también que un 72% de las plantas presentan un número de flores de 7 o menos de 7 flores por planta, ¿no? Entonces, esa es una interpretación de la tabla de frecuencias. Bien, ya tenemos entonces la tabla de frecuencias. Y ahora vamos a generar un gráfico. Aquí tenemos un gráfico, entonces yo voy a ir acá, voy a seleccionar todo esto y vamos a hacer un gráfico, ¿no? Entonces vamos a ir acá e insertar un gráfico de barras. Aquí tenemos un gráfico. Bien. Ahora yo voy a ir, vamos a ir cambiando algunos aspectos acá de los componentes del gráfico de barras. Para eso, lo que tengo que hacer primeramente es definir qué quiero en el eje X y qué quiero en el eje Y. En el eje X quiero cada uno de los sucesos o eventos de esta variable aleatoria. Eso significa, en el eje X queremos que haya 0, 1, hasta 10 flores por planta. Y en el eje Y podemos tener frecuencia absoluta o frecuencia relativa. Para este caso vamos a tener frecuencia absoluta. Entonces nos vamos acá
y vamos a generar ese gráfico. Entonces, nos vamos acá y seleccionamos datos. Y ahora decimos, vamos a editar. Esta es la ventana del eje horizontal. Voy a editar. Y yo quiero que estén los valores desde el 0 hasta el 10. Bien, desde el 0 hasta el 10, ahora están ahí. Luego, solamente quiero dejar frecuencia absoluta. Solamente vamos a dejar frecuencia absoluta y le damos a aceptar. Fíjense ahora el gráfico, sería ese que tenemos ahí, donde no necesitamos la leyenda, lo podemos eliminar, ¿no? El título sí lo podemos dejar. Esto sería entonces histograma del número de flores por planta, ¿no? Entonces tenemos ahí el histograma, el número de flores por planta. Entonces aquí lo que tenemos que hacer ahora es agregar algunos elementos de gráfico como los títulos de ejes. Entonces, ¿qué significa de 0? El 1, el 2 es el número de flores por planta. Es el número de flores por planta. Y acá tenemos, esto es frecuencia absoluta. Entonces vamos a tener acá frecuencia y frecuencia absoluta, ¿no? Entonces vamos a tener frecuencia absoluta. Entonces número de flores por planta y frecuencia absoluta. ¿Y qué más podíamos adicionar? Podíamos darle un color acá, ¿no? Entonces aquí tenemos, yo selecciono esto y aquí podemos darle un color. Aquí dice cambiar color. Podemos generar acá qué color queramos, ¿no? Aquí tenemos ese color. Ahí tenemos ese. Podemos seleccionar, por ejemplo, ese de ahí, el verde. Bien, ¿qué más podemos colocar ahí? Las etiquetas de datos. Bien, ya tenemos las etiquetas de datos. Bien, entonces ahí también ya tenemos. Entonces, acá podemos colocar, agregar líneas de división principales. Bien, ya tenemos ahí. Y entonces, este sería nuestro histograma del número de flores por planta. Nuevamente, acá podemos ver dónde están las mayores frecuencias absolutas. Las mayores frecuencias absolutas corresponden, como ustedes pueden ver, para 9 plantas que tienen 6 flores por planta, 8 plantas que tienen 7 flores por planta y 7 plantas que tienen 8 flores por planta. Entonces, fíjense, aquí están las mayores frecuencias absolutas y entonces podríamos decir también en nuestra interpretación que las mayores frecuencias absolutas corresponden a plantas que tienen 6 flores, 7 flores u 8 flores por planta. En cambio, lo más menor, las menores frecuencias absolutas están acá para valores donde no tiene ninguna flor y para aquellas plantas donde solamente tenemos una flor por planta, ¿no? Entonces, este sería el histograma del número de flores por planta, ¿no? Bien, entonces ya tenemos el histograma. Ahora vamos a hacer el otro gráfico, ¿no? Entonces, nuevamente seleccionamos nuestra tabla de frecuencias ahí y vamos a insertar acá. Podemos insertar cualquiera de estas, podemos colocar una línea, a ver, vamos a colocar una línea, ¿no? Y ahora vamos a hacer entonces el gráfico, bien, vamos a hacer entonces el gráfico del polígono, mejor dicho, de la ojiva de frecuencias, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que tengo que preguntarme, ¿qué quiero en el eje horizontal y qué quiero en el eje vertical? Lo que quiero en el eje horizontal es nuevamente cada uno de los sucesos o eventos, ¿no? Entonces ahí tenemos, aquí tiene que estar 0, 1 hasta 10. Y lo que voy a tener ahora en el eje vertical va a ser la frecuencia relativa acumulada. Entonces, eso es lo que vamos a cambiar y para eso nos vamos y colocamos acá seleccionar datos, ¿no? Entonces, nuevamente acá voy a editar. Yo quiero que los datos vayan desde 0 hasta 10. Esos son los datos y ahora sí aparecen de 0 a 10. Y solamente quiero la frecuencia relativa acumulada. Entonces voy quitando lo demás. Quitamos. Bien, solamente ahora ha quedado frecuencia relativa
acumulada y aceptamos. Bien. Ahora nosotros podemos ver acá, agregamos línea de división. Bien, y ahora esta leyenda no necesitamos, ¿no? Entonces acá vamos a colocar un título, ojiva, ¿no? Ojiva, como hemos indicado acá en el anterior, ¿no? Ojiva del número de flores por planta. Esa es la ojiva del número. Ojiva es cuando están los acumulados. Entonces acá nosotros ahora vamos a colocar, ¿no? ¿Qué queremos acumular? Los títulos de los ejes. Entonces acá vamos a colocar nuevamente, esto sería el número de flores por planta, el número de flores por planta. Y acá vamos a tener ahora frecuencia relativa acumulada. Bien, tenemos la frecuencia relativa acumulada. Bien. Ahora, ¿qué más tenemos que dar? Podemos colocar también los nombres, habíamos dicho, ¿no? Ahí está. Las etiquetas de los datos. Ahí tenemos las etiquetas de los datos. Y podemos colocar también acá aquí conviene colocar, agregar las líneas de división secundarias. Bien, ahí tenemos las líneas de división secundarias. Y entonces, esta sería nuestra ojiva del número de flores por planta. Y podemos decir, por ejemplo, en este punto, podríamos interpretar, en cada punto podemos interpretar. Acá tenemos también un punto, aquí tenemos otro punto, ¿no? Entonces, si yo hago, por ejemplo, en este punto, podría decir, aquí fíjense, estas 5 flores por planta, y voy a interpretar en este punto, y aquí tengo 0,38, y eso significa entonces que 38% de las plantas presentan 5 flores por planta o menos, ¿no? El 38%. Acá, en cambio acá, donde está 0,56, eso significa que 56% de las plantas presentan 6 flores por plantas o menos. El 72% de las plantas presentan 7 flores por planta o menos. El 86% de las plantas presentan 8 flores por planta o menos. El 94% de las plantas presentan 9 flores por planta o menos. Entonces, por ejemplo, acá, si estamos diciendo entonces que el 94% de las plantas presentan 9 flores o menos, entonces el 6% de las plantas presentan más de 9 flores, que sería lo restante, de 0,94 a 1, lo que quedaría sería 0,06, y eso significa entonces que el 6% de las plantas presentan un número de flores por planta mayor a 9 flores, ¿no? Entonces, esa es la interpretación que tenemos que hacer. Lo mismo acá. Si yo digo acá, decimos el 30% de las plantas presentan, ¿no? El 30% de las plantas presentan 4 flores por planta o menos, por lo tanto, el 70% de las plantas, el restante 70% de las plantas, presentan un número de flores por planta mayor a 4 flores, que puede ser 5, 6, 7, 8, 9 o 10 flores por planta. Bien, entonces, eso sería lo que tendríamos en relación, a, a la ojiva. Entonces, aquí vamos a tener los dos gráficos. Tenemos los dos gráficos. Entonces, tenemos tanto lo que es la ojiva del número de flores por planta, el histograma del número de flores por planta. Y entonces acá, bien, esto también vamos a ver un poco más abajo. Bien, a ver, vamos a ver. Entonces, podemos ir bajando esto ahí. Ahí, entonces vamos a tener acá dos métodos gráficos. Aquí tenemos dos. Son métodos gráficos. Y en este caso, entre paréntesis, está el histograma y ojiva de frecuencias, ¿no? Entonces,
Esos son los métodos gráficos, el histograma de frecuencias y la ojiva de frecuencias, ¿no? Entonces, ahí tenemos los dos gráficos. Entonces, acá lo que tenemos es, hemos calculado tanto los métodos tabulares como los métodos gráficos para una variable aleatoria discreta. La próxima clase lo que vamos a hacer es ahora aplicar métodos numéricos, porque sí, aquí podemos sí ya aplicar métodos numéricos, calcular la media, la mediana, la moda, la desviación estándar, la varianza, porque sí, esta ya es una variable cuantitativa numérica, una variable cuantitativa discreta. Bien, entonces vamos a dejar de compartir, vamos a detener la grabación.